Hola, soy Marta. Gracias por estar aquí un día más escuchándome hablar sobre libros. Hoy os traigo un vídeo sobre los narradores en segunda persona. Me llamó mucho la atención que os interesara tanto el vídeo de los narradores en primera persona. La verdad es que no lo creí. No creo que hubiera tanta gente que le gustaran o que le interesara este tema. Tardé en subir el vídeo de los narradores en segunda persona porque me llevó una labor de investigación un poco larga. Cuando era universitaria y comenzó a interesarme este tema, descubrí que había muy poca bibliografía sobre los narradores en segunda persona y, sin embargo, mucha sobre los narradores en primera y en tercera. Estamos igual. Sí he encontrado algún estudio más, pero en comparación con los narradores en primera y en tercera persona, los narradores en segunda apenas se estudian. Y se estudian más desde la perspectiva del escritor, es decir, para dar cursos de escritura o talleres literarios a gente que quiere dedicarse a escribir, pero no desde un punto de vista puramente teórico. Esto puede tener que ver con el hecho de que hay teóricos que niegan la existencia del narrador en segunda persona, como es el caso, por ejemplo, de Genet, o como el caso de Elena Beristain, que considera que el narrador en segunda realmente solo es un narrador en primera persona que se desliza hacia la segunda y utiliza además este verbo, deslizarse. Dicen aquellos que consideran que no existe el narrador en segunda persona, que los narradores narran desde el yo y que de manera ocasional o fortuita utilizan una segunda persona. Pero yo creo que si esta teoría se aplica al narrador en segunda persona, se tiene que aplicar también al narrador en tercera persona. Por ejemplo, el narrador siempre narra desde el yo. Da igual que diga tú te levantas todos los días y vas temprano a trabajar a la librería, que él se levanta todos los días temprano y va a trabajar a la librería. Tanto utilizando la segunda como utilizando la tercera, el narrador está hablando desde el yo. Y sin embargo, nadie pone en duda la existencia del narrador en tercera persona. Así que no entiendo por qué sí se pone en duda la existencia del narrador en segunda. Os explico todo esto para decir que yo sigo las teorías de aquellos autores que validan la existencia del narrador en segunda persona, pero que sepáis que hay otros tantos que consideran que no existe, que podéis consultarlos vosotros mismos. Yo voy a seguir los estudios de Michel Butor y los que Paredes hace a raíz de los estudios de Michel Butor con respecto al narrador en segunda persona. Y a partir de este momento sabéis de qué punto parto para hablar de todo lo que viene a continuación. Evidentemente no son ideas mías, yo no soy investigadora, sino que sigo los estudios de estos dos autores. Y los narradores en segunda persona, según estos estudios, se pueden dividir en dos grandes grupos. En primer lugar, tendríamos los narradores en segunda persona aparentes. Son aparentes porque no se utiliza la segunda persona en todo momento. Y se utiliza realmente la primera persona y la segunda persona de manera ocasional. Yo, en mi opinión, y esto es una opinión muy personal, un narrador que no es en segunda persona durante toda la novela, en mi opinión, no es un narrador en segunda persona. Es un narrador en primera persona que de manera ocasional se refiere a un tú. ¿Qué dos ejemplos meten estos investigadores, estos teóricos, dentro de este narrador en segunda persona aparente? Los narradores epistolares, por un lado, que serían aquellos que nos encontramos en las novelas epistolares, como el propio nombre indica. A mí esto me genera muchísimas dudas. Yo creo que un narrador epistolar, alguien que escribe una carta, sí que se refiere a un tú de manera ocasional, pero escribe siempre desde el yo, porque está contándole a un tú aquello que le interesa, aquello que piensa o le pasa. Sí es cierto que en ocasiones, cuando leemos novelas epistolares, que es un género que a mí me gusta mucho, nos podemos encontrar expresiones del tipo: me preguntabas en tu última carta qué opinabas sobre no sé qué, y yo creo que... Y entonces, ese es la ocasión que le da a quien escribe la carta de exponer sus ideas. Y las cartas mayoritariamente están escritas en primera persona. Luego yo, para mí,
las novelas epistolares entrarían más dentro de los narradores en primera persona, pero eso ya es una opinión personal. Os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción 2 vídeos de 2 booktubers que a mí me encantan. Por un lado, María de Cumbres Clásicas, que yo creo que todos la conocéis porque tiene miles de seguidores y tiene un vídeo estupendo sobre novelas epistolares, y por otro lado, una booktuber como yo, muy nueva en esto, que es Maggie de Bitácora de Libros, que tiene un canal fabuloso, no solamente el vídeo que os voy a dejar abajo, sino todos los vídeos que podáis ver de ella. Tiene un gusto exquisito, explica muy bien las obras y qué opina de ellas, y además siempre sabe contar lo justo sin pasarse. No te cuenta spoilers. A ver si aprendo, porque yo a veces me emociono hablando de libros e igual cuento un poco demasiado. Pues eso, sobre novelas epistolares os voy a dejar aquí abajo un par de enlaces a estas 2 booktubers que ya os digo que os van a dar muy buenas recomendaciones. Por otro lado, dentro de este grupo de narradores nos encontramos con el narrador cómplice. El narrador cómplice es más de lo mismo, es más de lo que acabamos de hablar. Es un narrador que en primera persona cuenta una historia y ocasionalmente en algún punto de esa novela alude a una segunda, utiliza una segunda persona para traer más cerca al lector, para buscar la complicidad del lector. Pero para mí esto, repito, como en el caso anterior, no es un narrador en segunda persona. Aquí sí que estaría yo de acuerdo con Elena Beristain cuando dice que es un narrador en primera persona que ocasionalmente en un momento determinado se desliza hacia la segunda. En los manuales que yo he manejado ponían los ejemplos de La hija del caníbal de Rosa Montero. Yo no he leído nada de esta autora, acabo de apuntarme al investigar para este vídeo sobre La hija del caníbal y me imagino que la leeré en breve, pero si habéis leído más sobre esta autora y me lo queréis recomendar, estaría muy agradecida. Yo el que sí voy a leeros es el inicio del Guardián entre el centeno. Como sabéis, El guardián entre el centeno es una novela escrita en primera persona por un narrador protagonista, pero justo al inicio de la novela el narrador hace esto de tratar de buscar cómplices o no cómplices, porque yo no creo que Holden Caulfield, el narrador protagonista, esté buscando cómplices, sino está haciendo alusión al lector y dice lo siguiente: si realmente les interesa lo que voy a contarles, probablemente lo primero que querrán saber es dónde nací y lo asquerosa que fue mi infancia, y qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y todas esas gilipolleces estilo David Copperfield, que si quieren saber la verdad, no tengo ganas de hablar sobre eso. Aquí utiliza una segunda persona, pero para mí esto no es un narrador en segunda persona. Continuamos leyendo la novela y la novela es una novela escrita en primera persona y vuelvo a parafrasear a Elena Beristain, con ciertos deslizamientos hacia la segunda para hablar con el lector en un momento puntual. Pero para mí eso, sinceramente, no son narradores en segunda persona. ¿Qué serían entonces para mí los narradores en segunda persona? Para mí un narrador en segunda persona es lo que se conoce como narrador en segunda persona pleno, es decir, que de principio a fin de la novela esta está escrita en segunda persona. Vamos a hablar de dos subgrupos dentro de los narradores plenos en segunda persona. Por un lado estaría el narrador titiritero y por otro lado estaría el narrador conciencia espejo o espejo conciencia. Ahora mismo no me acuerdo en qué orden se nombra. El narrador titiritero es muy parecido al narrador en tercera persona omnisciente porque es un narrador que lo conoce todo, pasado, presente e incluso el futuro a veces del personaje protagonista, sabe sus sentimientos, sus emociones, lo sabe absolutamente todo. Nos narra la historia siempre desde fuera. Y es el narrador que nos vamos a encontrar en Aura, de Carlos Fuentes, una novela que es muy breve. Muy breve. Vuelvo a sacar esta colección mía de Alianza 100, ya veis la cantidad de clásicos breves que me dio a conocer por 100 pesetas, ¿no? Aura de Carlos Fuentes es una obrita muy breve, a mí me parece que tanto tiene de breve como de genial. Parece ser que la escribió mientras estaba escribiendo Artemio Cruz o justo cuando terminó de escribir La muerte de Artemio Cruz, como una manera de relajarse por la presión que le había supuesto escribir La muerte de Artemio Cruz. Y a mí no me parece una obra
menor en absoluto. Me parece de hecho una obra fascinante, es maravilloso el narrador y la historia que nos cuenta. Es cierto que de esta novela breve, que la he releído hace nada, yo creo que 5 o 6 días, voy a contaros muy poco porque si no os estropeo la experiencia lectora, porque está llena de misterio. Solamente os voy a contar, digamos, la parte más externa, la parte más superficial de la novela. Un joven profesor de francés encuentra en un anuncio por palabras del periódico un anuncio en el que piden un traductor de francés. Las características que piden son las características que él mismo tiene, ha vivido en Francia, sabe francés, tiene experiencia, etc. Y el sueldo que ofrecen es muy bueno. Decide ir, porque no hay un teléfono de contacto, decide ir a hablar con quien puso ese anuncio y se da cuenta de que es una dirección, está en el centro del DF, de la Ciudad de México, de la capital, una zona muy antigua donde él creía que ya no vivía nadie, que eran edificios en los que sí había negocios y demás, en las partes bajas, pero que nadie vivía allá. Al entrar en la casa está completamente a oscuras, intenta dar la luz, pero alguien le avisa, una voz le avisa de que no hay luz, de que siga el sonido de su voz para llegar hasta donde está. Descubre que es una anciana que está en la cama y que le dice las condiciones de trabajo. Tiene que traducir del francés las memorias de su marido, un antiguo militar que murió hace muchos años, pero no puede sacar esos papeles de casa, de manera que tiene que quedarse allí a vivir con ella hasta que acabe de traducirlos. Esto a él no le parece una buena idea, pero finalmente, cuando ve a la sobrina de esta señora, que es una joven de una belleza enigmática y extraordinaria, ya no le parece tan mala idea quedarse en esa casa. Esto es todo lo que os voy a contar, porque una palabra de más y os estropeo, repito, la experiencia lectora. Lo que sí quería leeros es el inicio para que veáis en qué consiste este narrador en segunda persona. Comienza así. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, 3.000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, soleada, apropiada para el estudio. Si os fijáis, lo primero de todo es que ya utiliza un futuro. Dice, tú releerás, es decir, le está diciendo al lector, porque realmente aquí hay vídeos en YouTube en los que le preguntan sobre la novela a Carlos Fuentes y le preguntan, ¿pero quién es el protagonista de Aura? Y Carlos Fuentes dice, el lector, tú cuando la estás leyendo, el protagonista eres tú. Es decir, el narrador te está diciendo a ti, releerás de nuevo el anuncio, ¿no?, en el periódico. Está viendo el futuro, sabe lo que va a ocurrir en el futuro y te lo está contando a ti. Esto para mí sí es un narrador en segunda persona de verdad, no que ocasionalmente alguien utilice una segunda persona. De principio a fin de la novela es así, está narrándola en segunda persona, te está hablando a ti, a veces adelantándote el futuro de lo que te va a ocurrir. El segundo grupo de narradores en segunda persona plenos son los que ya os digo que no me acuerdo si es espejo-conciencia o conciencia-espejo, creo que es el primero. Y este es distinto porque nos está narrando la historia desde dentro. Me voy a explicar. Un ejemplo muy claro de este narrador es el Diario de invierno de Paul Auster, que él escribió, pues como el propio nombre indica, en el invierno de su vida, en lo que él ya consideraba la vejez. En este diario, que no es un diario cronológico, sino que él elige acontecimientos interesantes de su vida de los que desea hablar y habla de ellos un poco, no sigue realmente un orden cronológico, no sigue un orden, el propio orden de su interés. Paul Auster se está hablando en realidad a sí mismo. ¿Por qué entonces decimos que es un narrador en segunda persona? Porque se desdobla. Y al desdoblarse,
se mira desde otra perspectiva y se habla a sí mismo como si él fuera otro, como cuando nos ponemos ante un espejo y nos decimos, madre mía, vaya cara que tienes hoy. Y te estás hablando a ti mismo, pero estás hablándote como desdoblado y como si fueras otro. Al utilizar esa segunda persona, el lector se siente involucrado o incluido o casi se siente protagonista de la historia por un motivo muy claro. Y es que Paul Auster lo que hace es contar algo general, una experiencia universal que casi es común a la mayoría de los seres humanos, y luego te cuenta lo concreto, de manera que como ya has empatizado con lo general, te es mucho más fácil entender eso concreto que él ha vivido y que te cuenta. Y pongo un ejemplo. Hay un momento, estoy citándolo de memoria, porque este libro lo leí hace mucho tiempo, él dice algo así como: tú creías que ese tipo de cosas a ti no te iban a pasar, que ese tipo de cosas eran lo que le pasaba a los demás, así que cuando de verdad te tienes que enfrentar a ellas y te ocurre, te quedas pasmado, ¿no? En cuanto él te cuenta esto, es muy fácil sentir empatía con él, porque este tipo de emoción la hemos vivido. Eso a mí no me va a pasar, le pasa a los otros, pero a mí no me va a pasar. Y de repente, pues claro, cuando te pasa, pasas por una serie, o te ocurre una serie de etapas, la negación, el enfado, la aceptación, etc. Así que cuando luego, como tú en este momento ya sientes empatía con Paul Auster, porque a ti te ha ocurrido algo parecido, cuando él cuenta su particularidad, esa anécdota que a ti no te ha ocurrido, tú ya sabes cómo puede haberse sentido él, porque en una circunstancia similar, aunque en una situación distinta, tú ya has sentido eso. Entonces, por eso se llama espejo conciencia, porque aunque se está hablando a sí mismo, realmente le habla a lo que de común tiene con el resto de los seres humanos. Por último, voy a hablaros de un tercer tipo de narrador en segunda persona. No es un tercer tipo de narrador, es un tercer tipo de... Esto sería una técnica, digamos. Me estoy refiriendo a la que es para mí una de las más grandes novelas europeas escritas en el siglo XX, que es esta de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. Esta obra es metanovela, juego, novela, es muchísimas cosas. Antes de meterme en hablar de qué trata y cómo lo trata, voy a hablar del narrador de esta novela. El narrador de esta novela es un narrador en segunda persona todo el tiempo, pero cambia su perspectiva. A veces ese narrador en segunda persona es un narrador en segunda persona pleno, de manera que va narrando lo que a ti te ocurre, a ti lector, que eres protagonista, personaje principal y protagonista de esta novela cuando la estás leyendo, te va contando lo que te va ocurriendo y por lo tanto es un narrador como el de Aura, por ejemplo, de Carlos Fuentes, pero en otras ocasiones se sale un poco, te habla desde fuera, se hace presente en la novela porque te está hablando a ti desde fuera y es casi un narrador aparente, un narrador casi como el que podemos encontrar, por ejemplo, en El guardián entre el centeno. Mirad cómo empieza la novela. La novela empieza así, con un narrador que sabe todo lo que tú estás haciendo y que se permite incluso darte consejos. Tenía que haber marcado la página para ir más rápido. Comienza la novela así. Estás a punto de comenzar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. Relájate, se permite darte consejos, ¿no? Concéntrate, aleja de ti cualquier otra idea, deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla, al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás. No, no quiero ver la televisión. Alza la voz si no te oyen. Estoy leyendo, no quiero que me molesten. Quizá no te han oído, con todo ese estruendo. Dilo más fuerte, grita, estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Así comienza la novela. Aquí el narrador es un narrador aparente, en segunda persona aparente. Es decir, está narrando en segunda persona, pero te está aludiendo tan directamente a ti, haciéndose presente mientras te alude, que estamos viendo aquí al narrador contarnos la historia. Sin embargo, según avanzamos un poco más en la novela, ya somos plenamente protagonistas, ya nos metemos dentro, nos lo está narrando todo en segunda persona, pero ese narrador desaparece completamente y el único protagonista eres tú y ahí ya es un narrador pleno. No sé si me estoy explicando con esto. Ya no te dice te voy a contar esto es lo que estás haciendo y lo que te está pasando, sino directamente te está contando lo que te está pasando y ahí el narrador desaparece y solo estás tú con la historia que estás leyendo. ¿Y qué historia estás leyendo? Pues estás leyendo la siguiente historia. Comienzas a leer una novela.
que te resulta muy interesante. Pero cuando llevas un buen fragmento de novela leído, esa novela dejas de poder leerla porque desaparecen los cuadernillos finales. Así que desesperado o desesperada, como lector o como lectora, sales a buscar esos cuadernillos que faltan porque necesitas saber cómo termina esa novela. No encuentras el final de esa novela, pero encuentras el principio de 9 novelas sucesivas que tú vas leyendo y su final tampoco lo vas conociendo. Y quieres conocerlo y buscas los cuadernillos finales y os vais a preguntar, ¿y dónde está la gracia de esto? Pues la gracia de esto es que por el camino, quien lee la novela encuentra y conoce a Luzmila. Luzmila es otra lectora que está en una situación similar a la tuya, que ha empezado a leer varias novelas cuyo final no encuentra y desesperada sale a buscar los cuadernillos finales para ver cómo terminan esas novelas. Y en el camino, Luzmila y tú os enamoráis y tú vas a descubrir que el eje central, la novela real, es tu historia de amor con Luzmila y todo lo demás es accesorio. Entonces, lo que está haciendo Italo Calvino con esta novela es una metanovela. Es una novela dentro de la cual, además de explicar, de contar una historia, está reflexionando acerca de qué es una novela. Porque si os paráis a pensarlo, una novela es una especie de cajón desastre en el que cabe todo. La poesía, la lírica, tiene muy claros sus límites. El teatro tiene también claros los suyos, aunque se van difuminando. Pero la novela siempre fue una especie de cajón desastre donde todo valía. Hay novelas ensayísticas, novelas poéticas, novelas de muy distinto calado. Y Italo Calvino se pregunta en esta novela cuáles son los límites de la novela. Y se lo pregunta mientras nos va contando una historia y reflexiona sobre una serie de temas referentes a la novela que van pivotando alrededor de esta historia central, que es la historia de amor. A mí me gustó muchísimo, la leí en la misma época en la que leí Rayuela de Cortázar, que también sabéis que es un juego también literario, es un artefacto, ¿no? Cuando una novela tiene características tan dispares a lo que comúnmente conocemos como novela, cuando no sabemos dónde encajarla, aunque nos parece que en realidad es una novela, pero es mucho más que eso. Utilizamos una palabra que a mí me encanta, o yo utilizo, mis profesores utilizaban una palabra que a mí me encanta, que es la de artefacto literario. Es cuando va más allá de un género en concreto y es un algo literario, un artefacto literario, pero además que se utiliza esta palabra como algo muy positivo. Hasta aquí el vídeo de los narradores en segunda persona. Espero que os haya sido de utilidad. Sé que hay muchas más obras escritas en segunda persona. Georges Perec tiene no recuerdo el título. Un hombre que duerme, algo sobre un hombre que duerme, que me lo recordaron el otro día en Instagram. Bueno, os voy a poner el título por aquí. Yo la leí, a mí me gustó mucho esa novela, pero es cierto que la leí hace muchos años y ahora mismo no podría hablaros de ella si no la releo. Dejadme por favor en comentarios si habéis leído novelas narradas en segunda persona, si me recomendáis esas novelas. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Chao.